Bienvenidos al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a responder esta semana es: ¿toda la Biblia está escrita para nosotros? Este video lo hago debido a los temas pasados acerca del remanente de Israel. Una vez que comienzas a hablar de dividir correctamente e identificar la audiencia a la que se le habla en diferentes lugares de la Biblia, y nos damos cuenta de que no somos nosotros, inevitablemente las preguntas surgen. Entonces, ¿qué partes son para mí? Yo pensaba que todo se trataba de mí. Entonces, ¿solo leo lo que es para mí e ignoro todo lo demás? Te lo digo porque así me sucedió a mí. Sin embargo, sería contraproducente desear un mayor entendimiento de la Biblia y cortar partes de ella. Hacer esto no nos acerca a la meta: entender la Biblia. Jamás debemos eliminar o ignorar una palabra, sílaba o puntuación del sagrado texto de la palabra de Dios. Dividir correctamente la palabra de verdad no significa cortar partes de la Biblia y desecharlas. La correcta división es como la división de un libro que tiene un índice, un prefacio, etcétera, etcétera. Al separar partes en su contexto adecuado, nos colocamos en una mejor posición para entender la Biblia en su totalidad. Toda la Biblia está escrita para nosotros, mas no cada versículo en ella se dirige a nosotros o habla de nosotros. Toda la escritura es útil, mas no todo pasaje es para nuestra participación u obediencia. ¿Alguien de aquí que no coma puerco? Un ataque popular al estudio bíblico dispensacional es que elimina la mayoría de la Biblia como aplicable para nosotros. Sin embargo, este es un mal entendido de lo que significa dividir correctamente la palabra de verdad. En ninguna manera al estudiante de la Biblia le irá mejor ignorando ciertos libros en ella o rechazando algunos libros y diciendo que no son beneficiosos y que no tienen aplicación. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando se habla de dividir correctamente, nos referimos a que la doctrina concerniente a la iglesia hoy se encuentra en las epístolas de Pablo, la cual vino, la instrucción, por revelación de Jesucristo resucitado. Esta dispensación dada a Pablo estuvo oculta en el pasado, mantenida en secreto desde la fundación del mundo. Romanos 16:25, Colosenses 1:25 y 26, 2 de Timoteo 2:7-15. Sin embargo, el que esta información del misterio estuviera oculta desde la fundación del mundo no disminuye el beneficio que puede ser obtenido del resto de la Escritura. ¿Cómo sabríamos de dónde vino todo lo que nos rodea sin Génesis 1:1? ¿Cómo conoceríamos el pecado de no ser por la ley? Romanos 3:19, Romanos 7:7, 1 de Juan 3:4. ¿Cómo sabríamos de la justicia imputada si no pudiéramos leer lo que descubrió Abraham acerca de su carne en Romanos 4:1 y en el pasado en Génesis? ¿Sí? ¿Cómo podríamos conocer la obediencia que Dios requiere a menos que leamos el ejemplo de cómo Israel codició cosas malas en el desierto? 1 de Corintios capítulo 10 versículo 6. Es en una de las cartas escritas por nuestro apóstol, el apóstol Pablo, que leemos que toda la escritura nos es útil para aprender, 2 de Timoteo 3:16. Romanos 15:4 también nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Estas son las mismas escrituras que atestiguan la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, esenciales para el evangelio que predicamos hoy. 1 de Corintios 15, versículos 1-4. Debería ser evidente que cada palabra en la Biblia está escrita para nuestra edificación y provecho. Lo que podemos obtener del entendimiento de la correcta división es una interpretación adecuada de cada versículo en su contexto de dispensación. Ciertamente podemos estar de acuerdo en que cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, Él le estaba hablando a Noé y no a alguien del siglo XXI. Una vez que nos damos cuenta del contexto adecuado de un versículo, podemos entender los límites de su aplicación. Mientras que podemos aprender verdades espirituales acerca de la obediencia de Noé como un ejemplo, o de su fiel diligencia a pesar de ser perseguido, sería erróneo salir y construir un arca solo porque Dios lo dijo una vez y pues debo obedecer todo lo que está escrito en la Biblia. Además, Dios prometió que jamás volvería a inundar la tierra con agua. Puede sonar tonto cuando se trata de construir un arca, pero muchos usan este mismo razonamiento para apoyar la aplicación de cualquier versículo de la Escritura para sus situaciones diarias, como si estuviese hablando de ellos. Sería sabio de nuestra parte el primero interpretar cada pasaje de la Escritura en la Biblia en su contexto de dispensación antes de aplicar su doctrina a nosotros. Escoger el no dividir correctamente un pasaje en su contexto de dispensación es la raíz de la mayoría de las malas interpretaciones y errores bíblicos que se enseñan hoy en día. Dividir correctamente nos permite entender por qué hay aparentes contradicciones en la Biblia. Parece que todos escogen los versículos que quieren obedecer, pero luego les gusta decir que cada versículo en la Biblia debe de ser obedecido.
su aplicación personal es inconsistente con lo que dicen. Por ejemplo, hablando de misiones, ¿vamos a las naciones gentiles predicando el evangelio? Sí. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10:5 que no fueran por el camino de los gentiles. Pero en Hechos 22:21 el mismo Jesús le dijo a Pablo que fuera a los gentiles. Hechos 22:21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Obviamente no podemos cumplir ambos versículos. La solución es obvia para cualquier estudiante de la Biblia nivel principiante. Las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos para su ministerio en ese momento no fueron las mismas dadas al apóstol Pablo para su ministerio. La pregunta que la iglesia debería hacerse es si seguimos las instrucciones del Señor a los 12 apóstoles o las instrucciones del Señor al apóstol Pablo. La respuesta la encontramos al dividir correctamente la palabra de verdad. Otro ejemplo es que Dios le dijo al pueblo de Israel que cumpliera la ley en el Antiguo Testamento y que eso sería su justicia, Deuteronomio 6:25, pero ahora tenemos la información de que somos justificados aparte de la ley y que ya no estamos debajo de ella, Romanos 3:21, Gálatas 3:24-25. Una vez más, no podemos cumplir ambas instrucciones y solo podemos llegar a una solución dividiendo correctamente y dándonos cuenta de que las instrucciones dadas al pueblo de Israel no son las mismas dadas a la iglesia. Estos son algunos de los muchos ejemplos del por qué, si es que queremos beneficiarnos de toda la Biblia, es necesario dividirla correctamente. Solo dividiendo correctamente la palabra de verdad, podemos ver con claridad el propósito eterno de Dios en cada página de la Biblia, sus instrucciones específicas para nosotros y el enorme beneficio que trae a cada área de nuestra vida. Así que, sí, toda la Biblia está escrita para nosotros, sin embargo, no toda la escritura está dirigida a nosotros o habla acerca de nosotros.